Y soy un poco el encargado de lo que os voy a hablar ahora, de actualizar y llevar un poco las estadísticas de redes de calor con biomasa. En principio, he titulado un poco, bueno, pues mi intervención, como lógicamente está planteada toda esta jornada, redes y microredes con biomasa clave para la transición energética local. Creo que es una afirmación que muchos de nosotros hemos utilizado. Creo que, digamos, es una afirmación digamos que estamos, muchas de las instituciones y muchas de las empresas que estáis aquí, instituciones, lo tenéis asimilado y estáis convencidos de ello. Pero esto hay que seguir transmitiéndolo, ¿vale? Hay que seguir transmitiéndolo. Ese convencimiento de que esta infraestructura es clave, es clave. Y en mi caso, pues lógicamente que trabajo con datos en la asociación, pues hacemos todos los años un informe de qué es lo que se ha hecho, de qué es lo que hay. Entonces, bueno, pues para eso se necesita información, lógicamente que nos viene externa, y también, digamos, estar siempre en la red buscando esa información, o sea, recibimos y buscamos. Os quería plantear esta serie de preguntas, porque al final tenemos muchos problemas para que esa información fluya y nos llegue, ¿no? Entonces, quería preguntaros, que os preguntarais si es importante recoger esta información, esos datos de estas infraestructuras, de las redes y microredes de calor y frío con biomasa. ¿Y por qué y para qué? ¿Vale? Y para ello propongo 3 posibles respuestas, que cada uno tendrá, lógicamente, digamos, algunas de ellas que le resulten más interesantes. En el primer caso, en el primer punto, bueno, para saber lo que hay, para muchos la curiosidad, para otros las estadísticas, para otros para hacer previsiones, lógicamente, o para tomar decisiones. Creo que es muy importante. Toda la información que nos llega va un poco en esa línea, ¿no? de empresas o instituciones interesadas en alguna de estas cuestiones, ¿vale? El segundo punto, segunda respuesta, también, que es mucha gente nos pregunta, conocer quiénes están siendo los principales agentes que están desarrollando y promoviendo este tipo de infraestructuras, ¿vale? Que abordan cada proyecto, que puede ser, en muchas de las cuestiones, si hay legislación. Muchos ayuntamientos nos preguntan si hay legislación o incluso algunas instituciones. Digamos también el tema de la comunicación, el tema de diseño, ejecución, operación, mantenimiento y ampliaciones. Es decir, hay ayuntamientos que nos preguntan si puede haber alguna empresa, puede haber alguna entidad que les ayude en temas de legislación, en temas de diseño, en temas de bueno, pues disponer de la planta en temas de financiación, es decir, agentes. Los agentes que promueven y que están un poco digamos, en este mundo, en este tipo de infraestructuras, son muy importantes. También para deciros que hay, en principio, muy pocas empresas y muy pocas instituciones que estén ahora mismo trabajando aquí. Se necesitan más, ¿vale? Lógicamente, sabiendo esos datos, podemos decir si hay muchas o pocas, ¿no? Y en principio, pues, lógicamente, no hay muchas. Y es interesante. Y por último, la tercera respuesta para mucha gente es que nos pregunta ¿dónde hay algo parecido a lo que yo quiero hacer, si es que lo hay? Entonces, teniendo información, bueno, pues de las instalaciones que hay, se puede, digamos, informar de algo parecido. En muchas ocasiones, para no cometer los errores que se hayan podido cometer y para hacer las cosas mejor.
Al final os pongo, bueno, pues en azul, digamos, para aquellos que puedan tener información y que vean que esto, o facilitar esa información es útil para ellos y para el sector, por favor, que colaboren en facilitar esa información. Lógicamente, el tratamiento será el correcto, pero es interesante disponer de esto. Bueno, del primer punto, saber lo que hay, Y simplemente os comento, nosotros desde Abebión llevamos desde el 2009 recogiendo en una base de datos instalaciones de biomasa, en lo que llamamos el observatorio de la biomasa. Y dentro de ese observatorio empezamos a recoger también las redes de calor, o sea que llevamos desde el 2009. Y os pongo aquí a continuación un poco los campos de información que hemos estimado que son los idóneos en principio a recoger, ¿vale? Queremos saber la localización, el municipio, provincia, comunidad autónoma, el año de la puesta en funcionamiento, lógicamente, o de la renovación o ampliación, es decir, de las fases que han ido teniendo cada una de las instalaciones. Los equipos, qué equipos se están instalando, la caldera, digamos, el fabricante, la marca, el modelo, el número de equipos, la potencia, el tipo de silo, también es muy importante. Los depósitos de inercia, como ha comentado Sergio, son muy importantes y también, bueno, pues vemos, digamos, podemos ver cuántos hay, qué capacidad tienen, qué posibilidades tienen en esa red, el tipo de tubería, es decir, la parte técnica. Vamos recogiendo esos datos. Los biocombustibles utilizados, el o los biocombustibles utilizados en cada una de las redes. Pueden ser muy diversos, Incluso hay redes que están funcionando, varias redes que están funcionando con biogás, ¿vale? Redes en el sector primario, en el sector ganadero o en el sector urbano, en una ciudad, en Mataró, por ejemplo, ¿no? Los combustibles a los que sustituye. Interesante, pues bueno, vamos viendo, digamos, con eso podemos calcular, por ejemplo, diferencial de ahorro que van teniendo o que han tenido, o en muchos de los casos, como se dejan las máquinas, algunas de las máquinas como backup, como elemento digamos, de potencial de utilización en caso de necesidad en las puntas o en los momentos de bajo consumo, pues saber qué infraestructuras tiene esa red, ¿vale? El mix energético, es decir, si está utilizando otras energías renovables. Y luego después, bueno, pues las cantidades, la cantidad de biomasa que se utiliza al año, la energía que se produce, los kilovatios hora año, el número de edificios a los que suministra y la tipología de esos edificios, que nos resulta muy útil para después calcular, hacer estimaciones de la cantidad de energía que esa red está generando. Digamos, con los datos del observatorio, una multitud de datos de diferentes tipologías de edificios, sabemos los valores aproximadamente medios de cada uno de esos edificios. Bueno, pues una residencia de ancianos, por ejemplo, pues sabemos el consumo unitario de calor por residente. Como tenemos una base de datos de todas las instalaciones, perdón, de todas las residencias de mayores con su número de residentes, podemos saber para esa residencia que está enganchada cuál es el valor de la energía que está consumiendo aproximadamente. Bueno, el uso, la longitud de la canalización, la gestión, si es pública, si es privada, la reducción de emisiones, el ahorro y una serie de ratios que veremos a continuación. Y también luego observaciones de interés muy curiosas tanto como que algunas redes se han puesto en funcionamiento por, digamos, el apoyo particular de una persona, ¿no? de un señor interesado que ha puesto de su dinero y que luego, digamos, en sus viviendas y en sus comercios de ese municipio le van compensando con los consumos. Cosas que
bueno, pues que son muy curiosas, entonces lo metemos en observaciones. Bien, y pasamos ya a valores del informe de redes de calor y microrredes de biomasa del año 2024. Y estos serían los datos acumulados. En principio os he puesto aquí por autonomías los acumulados, es decir, lo que hay ahora mismo con biomasa, ¿vale? Por autonomías. Y vamos viendo un poco pues lo que hay. Y es curioso, lo he señalado con color, pues determinadas comunidades autónomas pues que, digamos, tienen esto mucho más interiorizado, este tipo de infraestructuras, el realizar este tipo de infraestructuras, como puede ser Cataluña. Lógicamente, el número es significativamente mayor que en el resto, ¿vale? 278. He puesto, para caracterizar esto, en principio, bueno, porque podría poner muchos datos, simplemente, como hablamos de redes de calor y frío, ¿cuántas redes de frío hay con biomasa de calor y frío? Esas 12. Y luego, pues las redes generales, las totales. Y la potencia, simplemente para que datos caractericemos un poco la situación en las comunidades. Como os decía, Cataluña, 278, es un número significativo. Eso nos quiere decir que están haciendo cosas, ¿vale? Y Castilla y León, 81. Veis que la potencia de Castilla y León es superior, aunque tiene un número significativamente menor, es superior a Cataluña. Eso significa que las redes que se están haciendo aquí en Castilla y León son de mayor potencia, son más grandes que en Cataluña, que se están haciendo, pues, digamos, más microredes, ¿vale? Pero, digamos, denota un poco ese interés, ese convencimiento de que esto es una infraestructura clave para la transición energética. Y después, Galicia, que está empezando a dar un salto importante. Luego se podría hablar de muchas de comunidades, digamos, de anécdotas de cada una de las comunidades, pero en principio esta era una visión genérico con estos datos de lo que hay ahora mismo en España. Y esto sería la distribución geográfica, bueno, que es muy visual, donde se acumulan más y cómo se van distribuyendo a lo largo del territorio. Y bueno, si lo anterior era, digamos, el acumulado, esto sería un poco analizar un poco la evolución, cómo a lo largo de los años han ido evolucionando la construcción de redes y el número de ellas y la potencia, ¿vale? Es, bueno, datos estadísticos que pueden ser, ya os digo, para muchas cuestiones interesantes y para muchos simplemente curiosos. Y en esa tabla serían los datos de este año, los nuevos datos de este año, del 2024. Hay 8 comunidades que han construido nuevas redes, se han inaugurado nuevas redes, 8 comunidades. Y os pongo un poco la caracterización de esas redes. Concretamente, bueno, Andalucía, que tiene relativamente pocas, a pesar de que es la comunidad autónoma que más, digamos, más biomasa está utilizando, más instalaciones de biomasa y más biomasa está utilizando térmica a nivel nacional, pero en redes, digamos, no tiene muchas. Pero este año aporta 9. 9 porque hay una diputación provincial, la de Málaga, que, digamos, ha iniciado un proyecto en una parte interior de la provincia, en la Sierra de las Nieves, digamos, implementando la valorización de los recursos endógenos propios forestales y ha puesto en funcionamiento estas redes. Bueno, imaginaros, Cataluña, 33, es decir, se pueden hacer, hay muchos sitios, hay muchas poblaciones, muchos sitios donde poder hacer este tipo de infraestructuras, ¿vale? Y lógicamente hay un diferencial muy grande,
y digamos, tenemos que ir viendo aquel que lo está desarrollando mejor, ver cómo lo hace. Bueno, otro punto importante es el tema a veces de saber si es rentable, no rentable, si puedo hacerlo en mi pueblo, si no puedo hacerlo. Tengo varios edificios, pero están más o menos alejados. Es decir, bueno, habría que encontrar una serie de ratios en los que, digamos, a bote pronto poder decidir si una red es viable técnica y económicamente, ¿vale? Como recogemos el valor de inversión, sabemos también el valor de la potencia, podemos ver de las redes que se han hecho cuál sería ese ratio, un ratio del coste de la instalación, los euros por kilovatio. Vale, entonces, bueno, de un valor de 374 redes que tenemos ese valor de inversión, bueno, pues hemos llegado a esa cifra como valor medio, ¿vale? Después habrá circunstancias que puedan decantar en un sentido o en otro, si eso es el correcto o no en cada caso. Pero bueno, por lo menos tenemos un valor de referencia, 887 euros por kilovatio, ¿vale? Esto para la propia administración también a veces es interesante para saber si aporta algún tipo de ayuda, si digamos, estamos valorando correctamente ese apoyo económico para esa infraestructura o lo estamos dejando escaso o no. Esto es un valor en función de los datos que nosotros hemos ido recogiendo, lógicamente. Y otro ratio que a mí me parece interesante sería el de la densidad de carga térmica, ¿vale? Es la energía distribuida por unidad de longitud. A mí me parece interesante, en el fondo, al final es ver qué energía está generando esa red, la longitud que tiene, es un ratio muy sencillo y que nos puede decir si, lógicamente, si tenemos unos edificios que están muy alejados, lógicamente, bueno, pues el ratio puede variar y puede ser significativo para no hacer esa red, o si están más cerca, lógicamente, pues ese ratio mejora y es más interesante. Bueno, a nosotros nos da ese valor. No sé si será bueno, malo, pero es un valor con la cantidad de datos que nosotros tenemos, ¿vale? Los que tienen mucha experiencia, y estoy mirando a algunos que la tienen, lógicamente, pues, bueno, pues pueden decir, es 1000, 1500, 2000, o no lo sé. Y pongo estas preguntas. ¿Estos ratios son determinantes? Los que tienen mucha experiencia y en estas cosas nos lo pueden decir. Y si se necesitan otros, simplemente para los que seguro que aquí hay muchos alcaldes o muchos técnicos municipales y pueden decir, oye, pues simplemente para tener una idea, ¿no? Pues ¿estos ratios son interesantes, sí o no? Hay otros para poder determinar si es algo interesante o no en mi ayuntamiento, en mi pueblo, ¿no? Y estos son más datos, un poco el resumen general del acumulado de las 584 redes. Son valores, lógicamente, estimados, algunos aportados por los interesados y otros estimados. Y esos son los valores que nos salen a nosotros, los acumulados en el año, hasta el año 2024. 238.000 toneladas año, 877.000 megavatios hora año, 248.000 toneladas de CO2 evitadas, 345 kilómetros de redes, 4.253 edificios conectados. Después, el número de viviendas, bueno, pues también lo tenemos controlado, pues 1.448 unifamiliares y 42.425 en bloque. Otro tema importante que podemos sacar de todas estas, este mare magnum de datos, también recogemos en tema de observaciones la financiación y las ayudas.
Vale, hay un montón de líneas de ayudas. Muchas de estas líneas no se han aprovechado correctamente y se han hecho muy poquitas peticiones de expedientes para redes de calor, se han hecho para otras cosas y, bueno, simplemente enumero algunas, ¿vale? También a través de proyectos europeos se han podido desarrollar un buen número de redes de calor, bueno, proyectos europeos y algún proyecto nacional. Pero bueno, también es indicaros que hay a veces muchas ayudas y hay un desconocimiento de que existen esas ayudas, de que se pueden pedir y que, bueno, pues a veces se desaprovechan fondos que pueden ser muy interesantes para desarrollar esto, ¿no? El segundo punto que decíamos, los agentes, los actores. Aquí he puesto algunos de los principales. Puede ser promoción privada, algunas empresas con algunas de sus redes, ¿vale? También hay empresas particulares del sector primario, alimentarias, etcétera. De promoción pública, empresas públicas como Somacil, que ha intervenido, por ejemplo, o en Asturias Unosa o en Navarra Nasubinsa, son empresas públicas. Diputaciones provinciales que han hecho una labor magnífica, estas que os pongo aquí, Barcelona, Gerona, ya me estoy pasando de tiempo, ¿verdad? Sí, vale, termino. O promoción mixta público y privada. Y el tercer punto, ver ejemplos de éxito. Digamos que esta es la red más antigua de España, en San Pere de Torelló, y que se ha renovado completamente. Otra que es un modelo que se tomó desde la Administración Nacional, que se invirtió en ella, Cuéllar, que va a ser renovada en este año, en el 2025. Soria, que es como ciudad emblemática, que se ha desarrollado prácticamente en casi toda la ciudad. Y, por poner una, en 2024, la red de calor de Ávila. Y simplemente deciros que no, en las estadísticas de ese informe europeo, en las estadísticas no se nos ve, ¿vale? Que hay mucho por hacer, perdón si alguno estaba haciendo foto, luego lo tenéis, que las previsiones en otros países son magníficas y aquí vamos muy lentitos, que tenemos que espabilar. Y por otra parte, deciros que nosotros desde Abebión, y ya termino, perdonad, desde Abebión queremos promocionar, estamos convencidos de esta necesidad de estas infraestructuras y hemos hecho un semirremolque, hemos montado un semirremolque y vamos a ir por 250 poblaciones de España a lo largo de 5 años y, entre otras cosas, promocionando redes de calor. ¿Vale? O sea que por nosotros, nuestro convencimiento, lo hemos transformado o queremos transformar en hechos. ¿Vale? Y luego, bueno, esto es, he puesto una serie de ventajas, simplemente que veáis esto con una chimenea controlada y estos son muchas chimeneas a veces no controladas. Lógicamente, eso es un detalle muy a tener en cuenta. Y bueno, perdonad porque me he alargado. Espero que haya sido interesante. Cualquier cosa, saldrá el informe publicado. Podéis ir y ampliar allí toda la información que vosotros queráis utilizar. Y si no, pues correo electrónico y Juan Jesús. ¿Vale? Gracias.